Hola a todos, soy Atunida y en este vídeo quiero mostraros 5 ideas de cositas que podéis hacer para vuestro junk journal o álbum de scrap a partir de sobres rectangulares con ventanilla. Espero que os guste y empezamos. Antes de empezar con todos los proyectos que tengo en mente, os voy a explicar un poquito cómo podemos tener abiertos los sobres, porque evidentemente estos proyectos están pensados para hacerlos con sobres que hayamos recibido y que por lo tanto hemos tenido que abrir para poder ver el contenido, con lo cual os voy a explicar un poquito cómo podemos tener abiertos los sobres, porque según como los tengamos abiertos vamos a poder hacer unos proyectos u otros. Lo más probable es que tengamos un sobre como este, que hayamos abierto utilizando la solapa que tiene para abrirlos. Es decir, estarían abiertos de forma normal como está pensado el sobre para abrirse. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que esto realmente nosotros lo que necesitamos es tener el sobre lo más entero posible y aquí la verdad pues toda esta pieza de aquí nos falta de aquí. Así que ¿qué hacer si tenemos un sobre así? Pues nada, vamos a aplicar pegamento por los laterales de la solapa y la volveremos a cerrar. Y una vez la tengamos cerrada, la podremos abrir. ¿Y cómo la abriremos? Pues muy sencillo. La podemos abrir por la parte superior. Este sobre está abierto por la solapa superior. ¿Y cómo abrirlo así? Pues muy sencillo, metemos un cúter y vamos cortando. Lo podemos abrir por la parte superior de esta forma o por la parte inferior, es exactamente lo mismo. O también los podemos abrir por los laterales. De la misma forma, podemos meter un cútercito y cortar. O si no, tenemos una cizalla o algo así, colocamos el sobre y cortamos lo más cerquita del borde posible para no perder espacio de sobre. Y así lo tendremos abierto. Y de nuevo lo podemos abrir por cualquiera de los dos laterales. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor tenemos un sobre que está pues como este. Este sobre fue abierto con un abrecartas. El abrirlo con un abrecartas es bastante posible que el borde superior se quede bastante roto. ¿Qué hacemos en estos casos? Pues en estos casos muy sencillo. Cogemos una cizalla, intentamos cortar todo el borde superior por la zona que está rota. En este caso yo creo que voy a intentar cortarlo por aquí, de nuevo para intentar perder la menor cantidad de sobre posible. Y ya está, utilizaríamos este sobre de esta forma. ¿Y qué pasa si tenemos un sobre como este? Bueno, este es un sobre que me llegó de propaganda electoral y venía sin cerrar, venía simplemente con la solapita metida hacia adentro. Pues si tenemos este tipo de sobres sin cerrar, lo vamos a aplicar cola blanca, lo vamos a cerrar y después ya lo podremos abrir por el lateral que queramos. Y si tenéis un sobre como este que está abierto por la solapa con el abre fácil que trae, si os fijáis justo la sierra del abre fácil coincide justo al borde de la solapa, con lo cual no podemos volver a pegar esta solapa con cola blanca por aquí, porque si aplicamos cola blanca por aquí se nos va a quedar pegado en el interior del sobre. Entonces, ¿qué hacemos en este tipo de casos? Pues vamos a aplicar un poquito de cola blanca a este lado y a este para que se quede por lo menos en esa zona bien pegado, y luego vamos a cubrir el resto de la solapa con un trocito de cinta de carrocero. El primer proyecto lo voy a empezar con este sobrecito, que es un sobrecito que está abierto por la parte más larga. Y con esto que podemos hacer, pues por ejemplo, una libretita tipo Midori, así que lo siguiente que vamos a hacer es cortar el borde superior y el inferior. Y vamos a utilizar esta ventanita para hacer un bolsillito. Así que voy a hacer una marquita a 1 centímetro del final de la ventanita para saber por dónde tengo que cortar y hacer efectivamente ese bolsillo del que estamos hablando. Y voy a hacer marquitas sobre esta línea a 1 centímetro a la izquierda y a la derecha de la ventanita. Y voy a tener que cortar todo este espacio. Y ya tenemos aquí nuestro bolsillito con ventanita.
¿Y qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues vamos a decorar todo el exterior de nuestra libreta. La forma más fácil para decorar esto es utilizar trozos de papel, simplemente vamos cortando y pegando donde encajen. No importa que cubramos esta zona de aquí, porque si la cubrimos, si le damos la vuelta, podremos volver a cortar por la marquita que tenemos. Así que voy a ello, voy a decorarla pues como os he dicho, con trocitos de papel como si fuera un collage. Y en esta zona, para no cubrir la ventanita, vamos a colocar aquí la pieza y vamos a marcar un poquito por donde tenemos que cortar. Más o menos tenemos que cortar como por aquí. Y esto lo podemos hacer tal cual, irlo cortando poquito a poco, o cortarlo con la cizalla, si lo estamos cortando todo con la cizalla. O si no, cortarlo con una regla de este tipo, que tiene como estos dos bordes irregulares, que son un poquito como el efecto de si lo hubiésemos cortado con la mano, pero evidentemente por la zona que nosotros queramos. Bueno, pues esto creo que va a ser un poco la decoración que va a tener, la cubierta que va a tener. Evidentemente lo podemos decorar más, lo podemos decorar menos. Cuando hayamos avanzado un poquito más podremos volver sobre la portada y añadir más detalles. Pero digamos que esta como estructura base de la portada, el diseño de la portada, me parece que queda bastante bien. Así que ahora vamos a pegar cada pieza en su sitio. Preferiblemente es mejor que salgan las piezas un poquito hacia abajo, que luego se pueden cortar a quedarnos cortos. Bueno, pues la parte frontal del sol, como podéis ver, ya está completamente cubierta. El papel sobresale prácticamente por todos los lados, menos por este que está súper cuadradita esta esquina. Pero ahora voy a añadir un par de detallitos más. Pero lo siguiente que vamos a hacer es darle la vuelta y recortar todas las cartulinas que salgan de los bordes. Y ahora vamos a proteger nuestra superficie y tengo aquí esta mezcla de cola y agua a partes iguales y lo que tendremos que hacer es barnizar toda la zona superior para protegerla bien, pero eso sí, yo creo que todo esto tenga un tono un poco envejecido y ahora no lo parece, así que lo que voy a hacer es a esta mezcla de cola y agua a partes iguales voy a añadir un par de gotitas de tinta marrón oscuro. Esta es la de Distressing, la Vintage Photo. Voy a ver qué color se me queda con esas 4 gotitas que he echado. Se me queda un color un poquito clarito, así que voy a añadir unas poquitas más. En total he echado 10 gotitas. Y bueno, como veis tiene este tono crema. Lo quiero un poquito más oscuro, aunque esto ya depende de gustos. Yo le había echado hasta ahora 10 gotitas y le voy a echarle no sé cuántas, creo que 4 a lo mejor. Y yo creo que con esto ya va a ser suficiente. Y para darle todo esto un poquito más de textura, lo que voy a hacer es que voy a pegar una servilleta justo encima, una servilleta completamente blanca que luego realmente se va a quedar transparente cuando esté seca. Y eso sí, tenemos que recortar el agujerito de la ventana de la servilleta porque si no se va a quedar la ventanita y se va a quedar más o menos transparente, pero se va a quedar translúcida y no quiero que quede así. Aquí se me ha roto un poquito porque he hecho demasiada fuerza con el pincel, pero no pasa nada, voy a recortar un poquito de servilleta de aquí que nos sobra. Y lo voy a utilizar a modo de parche para este huequito de aquí y para este otro. Y para abrir el espacio de la ventana vamos a mojar con agua esta zona central y con ayuda de un palito o un pincel vamos a retirar toda la parte que no queremos.
Y de nuevo con el pincel vamos a ir empujando la servilleta hasta el borde. Y bueno, creo que aquí se me ha hecho otra calvita, así que voy a recortar un poquito más de papel por aquí. Y ahora ya no nos queda otra que esperar a que esto esté completamente seco. Este ya está completamente seco, así que lo vamos a despegar de aquí. Y vamos a recortar todo el excedente de servilleta. Y ahora por la parte trasera vamos a volver a cortar por la marca que teníamos, si es que se ve. En mi caso la verdad es que se ve muy poquito, así que para hacerlo bien voy a volver a hacer las marcas por este ladito. Y ahora ya volvemos a tener aquí un bolsillito. Y lo siguiente que vamos a hacer es marcar el doblez con un buril o una plegadera. Y doblamos. Ahora vamos a medir el espacio interior para saber de cuánto tenemos que cortar la cartulina para el interior. Y es de ancho 22,3, aunque creo que esto está un poquito torcido, no sé si es justo recto. Bueno, lo voy a cortar de 22,5 y así puedo cortarlo después. Por 22,3 también. Bueno, voy a cortar 22,5 por 22,5 porque siempre es mejor dejar un poquito de más que luego podamos cortar a quedarnos cortos. Ya tengo esa cartulina por aquí y la vamos a pegar por toda la superficie, pero cuando llegamos a esta zona la tenemos que pegar por aquí arriba y por los laterales. Importante no pegarla por debajo de la línea porque entonces nos quedamos sin bolsillo, y no pegarla demasiado hacia adentro porque entonces perdemos espacio aquí. Aunque sobre el plástico realmente si utilizamos cola blanca no va a pegar, pero si utilizamos otro pegamento es bastante importante respetar más o menos estas líneas. Yo realmente no me voy a guiar por estas líneas, sino por el tamaño del plastiquito de la ventanita, que como se quede la cola blanca no se va a pegar, pues bueno, tengo ese espacio en el que seguro me va a caber la tarjetita que luego vamos a meter aquí. Creo que le he cortado un poquito demasiado grande por aquí, pero no pasa nada, se puede cortar. Antes de que esté completamente seco vamos a doblarlo. Y ahora vamos a cortar todo el exceso de cartulina. Para el interior de este bolsillito vamos a necesitar una pieza de cartulina que sea casi 1 centímetro más de ancha. Sería pues 6,5, lo vamos a dejar en 6 para tener espacio suficiente. Y de alto al menos 13 centímetros para que sobresalga un poquito. Así que recorto esta pieza de cartulina y vamos a comprobar que entra perfectamente. Perfecta. Y voy a utilizar esta perforadora para cortar la parte superior. Perfecta. Y ahora voy a entintar los bordes y después pondré aquí un pequeñito ojal y pondré una cuerdecita o un lacito para poder tirar de esa tarjeta fácilmente. Y ahora vamos a calcular de cuánto tenemos que cortar nuestras hojas. Como realmente yo voy a cortar de un DIN A4 en vertical, pues el máximo de hoja va a ser 21. Y de alto, creo que también las voy a cortar de 21. Pues yo tengo aquí 10 hojas de 21 por 21 y las voy a doblar todas por la mitad. Y ahora por este borde de aquí vamos a cortar todas las hojas alineadas a la primera. Y ahora lo vamos a encuadernar y es súper sencillo. Colocamos las hojas que queden lo más centradas posibles. Evidentemente esto lo podemos hacer con una plantilla, pero yo lo voy a hacer así un poquito rápido y sencillamente tenemos que hacer 3 agujeros. Uno en el centro, uno más arriba y otro más abajo. Y me acabo de dar cuenta que esta no es la hoja central,
sino que es esta. Para encuadernarlos necesitamos un cordón que sea al menos 3 veces el alto de la encuadernación. Y para encuadernarlo, seguro que lo sabéis ya de otros vídeos que he hecho con esta misma técnica, pero bueno. Primero metemos desde dentro hacia afuera por el agujerito central. Dejamos un trocito de cordón. Luego pasamos o bien por el de arriba o bien por el de abajo, de fuera hacia adentro. Ahora por el agujerito que nos queda. Y ahora por el agujerito central, de fuera a adentro. Y ahora, como podéis ver, a este lado se me ha quedado mucho más cuerda que a este otro, así que voy a aflojar un poquito todas las partes para intentar igualar un poco la longitud de ambos extremos. Más o menos ya está bien. Y ahora cada una de estas cuerdecitas tiene que quedar a un lado de esta central, así que voy a pasar esta por debajo. Ahí ya se queda esta cuerdecita en el medio y ahora con un nudito, con una lazada, terminamos de encuadernar. Es importante que nos queden todas las cuerdas tensas, no excesivamente tensas, porque si no se nos puede romper, se nos puede rajar el cartón, pero sí lo suficiente como para que las hojas no se puedan mover de su sitio. Y con esto ya tenemos hecho nuestra libretita vertical o Midori, como lo queréis llamar, utilizando un sobre de ventanita. Y si queréis, opcionalmente le podéis hacer algún tipo de cierre con una lazada o con lo que queráis. Para el siguiente proyecto vamos a necesitar un sobre que esté abierto por un lateral, concretamente por el lateral que esté más cerca a la ventanita, es decir, por este de aquí en este caso. ¿Y qué vamos a hacer? Pues un tag para nuestros álbumes o nuestros diarios de scrap. Y es realmente sencillo, lo único que vamos a hacer es doblar la parte inferior un poquito hacia arriba, lo podemos hacer hasta aquí para que no cubra la ventana, o así que cubra la ventana. Evidentemente, como tenemos la ventanita, queremos aprovecharla lo máximo posible, así que lo voy a doblar hasta justo aquí debajo. Y si pegamos estos dos laterales por aquí, tenemos aquí un bolsillito y aquí otro, pero antes de montarlo vamos a decorarlo. Lo primero que voy a hacer es recortar una cartulina para este interior, para que no se vea el fondo azulito, que realmente si nos gusta se puede dejar. Este sobre realmente no tiene nada propagandístico ni nada de eso, así que se podría utilizar, pero yo quiero cubrirlo, así que vamos a medir cuánto necesitamos hasta el doblez que acabamos de hacer. Serían... Realmente no hace falta que llegue hasta abajo del todo, así que por hacernos la vida más sencilla voy a redondear por arriba 17 centímetros por 11,5. Tengo aquí esta cartulina que, si la he recortado bien, debería encajar perfectamente. Y evidentemente no, y le tengo que cortar un poquitito por uno de los bordes. Ahora sí. Encaja a la perfección. Así que vamos a poner un poquito de cola blanca y la pegamos en su sitio. Y realmente para cubrir esta parte frontal necesitamos una pieza de cartulina que sea exactamente del mismo tamaño que la que hemos pegado dentro. Yo tengo esta por aquí. ¿Y cómo marcamos el espacio de la ventanilla? Pues muy sencillo. Vamos a meterla dentro. Esta me quedó un poquito más larga. Ahí. Que no sobrepase el doblez, porque si no, evidentemente, luego esto no se puede doblar. Y ahora con un buril vamos a marcar la ventanita. Y ahora recortamos por las marcas que nos ha dejado el buril.
Y ahora ya lo podemos pegar en su sitio. Y opcionalmente podemos también entintar los bordes tanto del interior de la ventanita como del exterior de la cartulina para darle a toda esta pieza un aspecto un poquito más vintage. Mirad, por aquí se me ha quedado un poquito más corta, pero no pasa nada porque eso lo arreglaremos un poquito más tarde. Lo siguiente que voy a hacer es recortar una pieza exactamente del mismo tamaño para la parte trasera. Y también vamos a cortar un trocito de este tamaño, que son 11,5 por 5, y lo pegaremos en su lugar. Para cubrir esta zona de aquí lo que voy a hacer es cortar un poquito de washi tape. Y para aquí abajo también. Y ahora vamos a cortar todas las piezas que sobresalgan de la estructura de nuestro sobre, como por ejemplo el borde superior de esta cartulina de aquí. Y vamos a pegar este bolsillito en su sitio. En vez de pegarlo, por cierto, también podéis coserlo, coser todo este bordecito y todo este. Y ahora voy a entintar de nuevo todos los bordes. Y ahora vamos a cortar un par de cartulinas, una para este gran bolsillo y otra para este bolsillito de aquí. Ambas tienen que medir pues menos de 11,5 centímetros, yo las voy a hacer de 10,5. La grande unos 17 centímetros o un poquito más si queremos que sobresalga. Y la pequeña unos 5 centímetros para que esté justa, así que para que sobresalga unos 6 o 7. Y así de fácil y rápido ya hemos terminado este injerto, que podremos utilizar en diarios de scrap, junk journals o diarios. Para el siguiente proyecto lo que vamos a necesitar es un sobrecito abierto por un lateral, y lo que voy a hacer con esto es una libretita que se abra de esta manera. Eso sí, al hacer esto, como podéis ver, lo que es la ventanita, por lo menos en mi caso, se me queda también un poco por detrás, o vamos, casi justo al medio, pero realmente la ventanita solo la vamos a querer por delante. Así que vamos a doblar este sobre por la mitad. Y vamos a medir cuánta distancia hay en este borde de aquí para dejar la misma distancia en este borde de aquí. En este caso hay 2 centímetros, así que a este ladito vamos a marcar también 2 centímetros. No hace falta que sea súper preciso, pero bueno, cuanto más mejor. Y ahora vamos a tener que recortar 3 piezas de cartulina que midan exactamente lo mismo que mide el sobre. Una va a ir en la parte interior, que todavía no la pegaremos, pero la podemos dejar recortadita ya. Otra va a ir por el interior y realmente esta es opcional, es solo si no queremos que se vea este fondito azul, lo podríamos dejar así realmente, pero yo prefiero decorarlo. Y la tercera cartulina va a ser para cubrir todo el exterior, pero eso sí, recortando solo este espacio de ventanita, no todo, sino solo este espacio. Ya tengo aquí las 3 piezas. La que quiero utilizar para la portada es esta. Quiero que vaya en esta posición, así que antes de nada la voy a meter dentro del sobre. Y voy a marcar con un buril el espacio de la ventana. Y lo recortaré. Y ahora ya podemos pegar esta pieza en su sitio, pero antes voy a intentarle un poquito los bordes.
Y eso sí, la voy a doblar también por la mitad para que coja mejor la forma del doble del sobre. Y ahora, por cierto, que se me ha olvidado comentarlo, también vamos a cortar este lateral del sobre porque así tendremos un bolsillito por este lado donde podemos meter una tarjetita para poner nuestro nombre aquí, pero también tendremos un bolsillito aquí que va a ser muy útil. Tenemos ya el bolsillito a los dos lados, así que le vamos a pegar la cartulina que va aquí en medio. Y también la voy a doblar un poquito antes para que coja mejor la formita de la curva. Bueno, pues la verdad que ahora que he recortado esta pieza de aquí, creo que realmente esta cartulina que había recortado para el interior no la voy a poner por todo el interior porque si no, bueno, necesitaría otra pieza más para cubrir los dos laterales de este bolsillito. Así que lo único que voy a hacer es pegarla en esta zona de aquí para tapar la ventanita cuando no haya nada. Así que la voy a cortar por la mitad. Creo que voy a tener que cortar un poquito más para que entre bien. Y la voy a pegar justo aquí. Y con esto realmente ya hemos terminado la estructura de la libretita. Vamos ahora a encuadernarla y a terminarla. Ahora, para recortar las hojas para el interior, para hacer nuestra libreta, vamos a medir todo el espacio que tenemos, que si no recuerdo mal eran 22,5. Así que para que las hojas no estén justo tocando el borde, que al final luego se manchan, se rompen esas cosas, las vamos a cortar de un poquito menos. Vamos a dejar, pues no sé si 11 centímetros porque va a quedar muy justo. Bueno, 10,5 yo creo que es mejor para cada lado. Así que tendremos que cortar hojas de 21 por 10,5 centímetros. Lo único que nos queda ahora por hacer es medir este espacio, que bueno, ya lo sabemos, que es 10,5 por 10,5, lo mismo que las páginas, para recortar una cartulina para este espacio de aquí. Y bueno, yo tengo esta aquí que realmente mide 10 por 10, es de un proyecto anterior que me sobró, así que la voy a utilizar. Cabe perfectamente, pero la vamos a sacar un momentito, porque lo siguiente que tenemos que hacer es un orificio en esta parte de aquí, que nos ayudará a mantener toda nuestra libretita cerrada. Y ahora sí, ya tenemos terminada nuestra libretita. Y con este lacito de aquí que la mantiene cerrada, cualquier cosa que metamos en este sobrecito, si es del mismo ancho que el libretito, no se va a poder salir. Para la siguiente idea necesitamos un sobre que esté abierto por uno de los laterales cortitos y lo vamos a abrir también por el otro. Ahora vamos a doblar el sobre, de modo que la ventanita se quede a este lado y la parte doblada hacia el otro. Lo vamos a doblar evidentemente antes de que llegue a la ventanita. Y esta parte de aquí la vamos a cortar los laterales. Uno de los lados lo vamos a cortar en diagonal hacia un sentido y el otro también lo cortaremos en diagonal pero en el otro sentido. Y tendremos aquí dos bolsillitos. Y lo vamos a decorar exactamente igual que hemos hecho en los casos anteriores. Y ahora vamos a pegar estos dos sobrecitos, que simplemente aplicamos pegamento por aquí y ya tenemos uno. Y aplicamos pegamento por aquí y ya tenemos el otro. Y ahora sí vamos a entintar todos los bordes. Y os decía que no tenía que haber pegado esto todavía, porque evidentemente si entintamos este bordecito y este antes de pegarlos es mucho más fácil. Pero bueno, yo ya los he pegado, así que no me queda otra que entintarlos ahora.
Y con esto ya hemos terminado el segundo injerto para nuestro Junk Journal o nuestro álbum de scrap. Para el siguiente proyecto vamos a necesitar dos sobres que están abiertos por los dos laterales. Estos por ahora solo los tengo abiertos por uno, pero voy a abrir el otro enseguida. Y voy a doblar los dos de esta manera, de modo que se quede una partecita por este lado y por esta parte se queda solo la ventanilla. Y los voy a pegar de la siguiente manera. Uno va a estar en esta posición y el otro va a estar en esta posición y los voy a pegar por esta zona de aquí. Un injerto que tenga, bueno, este bolsillito evidentemente, luego se abra y aquí tengo ya este otro inserto terminado. En este caso no he pegado cartulinas en el interior porque la verdad es que tiene un gris bastante neutro, así que no he pegado ninguna cartulina en el interior, pero podría perfectamente. Así que este inserto es así, tiene esta solapita, aquí tendríamos espacio para escribir, también podemos escribir aquí, pero esto a la vez es un bolsillito, y una solapa, que también podemos escribir, evidentemente aquí también. Otro bolsillito y por el otro ladito un bolsillito en vertical exactamente igual. Y con esto ya hemos terminado estas 5 ideas con sobres rectangulares de ventanilla. Gracias por verme y también gracias a todos los suscriptores de Patreon que hacen posible que yo siga creando y compartiendo vídeos como este. Un abrazo a todos y hasta la próxima.